Okay, hello everybody. Have a good one. Thank you for coming and joining to your English class. We are on Monday. It's a beautiful Monday, a little hot, but it's beautiful for us. Let's see. We are going to begin this week reading the versicle, and here we go to Matthew 5:11, and it's one of the Beatitudes. And the Lord said to us in Matthew 5:11, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me." One more time, Matthew 5:11. Blessed are you when the people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Well, the word, because this is not a value, it's a word just that is insult. We are going to talking about insult, when people insult somebody. Well, bienvenidos, gracias a todos por conectarse, esperando que hayan pasado un buen fin de semana y que regresen con las baterías puestas pues para esta semana de trabajo. Iniciamos leyendo un versículo más de la serie de las Beatitudes o de las bienaventuranzas. Debemos tomar en cuenta que de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, hay una división, digamos, en este tema. Algunos dicen que son nueve las Beatitudes, otros dicen que son 8, otros dicen que son 8. Los que, digamos, manejan la situación de que son 9, parten del hecho de que en Matthew chapter 5, versículo 1 to number 12, en Mateo 5, del 1 al 12, se encuentra este tema, y se encuentra 9 veces, ¿verdad? 9 veces la palabra de las bienaventuranzas o bienaventurados, o como lo hemos estado viendo en inglés, blessed, ¿verdad? Aparece 9 veces. Entonces, como aparecen 9 veces, dicen, bueno, son 9 bienaventuranzas las que Jesús dio. Pero el otro grupo dice que si se sienta uno a leer y analizar, se da cuenta que la número 9 es una derivada de la número 8. Es decir, que si se junta la 8 y la 9, se pensaría que es lo mismo, o que Jesús estaba hablando de lo mismo, pero que en esta la amplió un poco más la anterior. Dicho sea de paso, eso en español, ¿verdad? Por lo menos Reina Valera la tiene como: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bien, aquí hay cosas que para nuestro español latinoamericano y para, digamos, el contexto actual podría parecer palabras rebuscadas. De hecho, creo que con ustedes no lo hemos mencionado nunca, pero Reina Valera es una traducción que usa palabras como rebuscadas. Comenzar a escuchar el sois, ¿verdad? O esto de os. Aquí aparece vituperen, ¿verdad? Pareciese palabras que no son parte de nuestro vocabulario actual. De hecho, el verbo vituperio, vituperar como tal, no es muy utilizado, diría yo, en nuestro contexto. Es de tomar en cuenta que las traducciones todas tienen su historia detrás. En el caso de Reina Valera, el nombre Reina Valera viene por sus dos autores, ¿verdad? Que son los apellidos respectivamente de cada uno de ellos. Reina Valera es una traducción de otra traducción de la Biblia. Si no queda claro de que es una traducción de otra traducción, lo tengo que explicar. Originalmente el Old Testament o el Antiguo Testamento está escrito en hebreo arameo, en Hebrew. El Nuevo Testamento está escrito en Greek, en griego. Esos son los idiomas originales, digamos. Si no recuerdo mal, es el personaje de San Jerónimo, ¿verdad? De hecho, un católico que vino y hizo una traducción tanto del hebreo arameo para el Antiguo Testamento como del griego para el Nuevo Testamento al latín. Y a esa Biblia se le comenzó a llamar o se le denomina como la Vulgata. Bien.
La Biblia Vulgata era pues la traducción de los textos originales hacia el latín. Pues Reina y Valera, ¿verdad? Porque son los dos autores de esa traducción, se basaron en la Vulgata de San Jerónimo para generar una versión en español. Es decir, el original hebreo, griego, pasado al latín, y el latín se tomó para pasarlo al español. Es como que yo les diga, miren, supóngase tenemos, qué sé yo, un texto que viene de la China, ¿ya? Pero ni yo, ni usted, nadie sabe hablar chino, ni mucho menos leerlo. Entonces, encontramos por ahí a alguien que sí sabe y que hizo una traducción de ese documento al inglés. Y entonces, ya como el inglés lo manejamos, podemos traducir de inglés al español. La idea es tener como un idioma intermedio entre el original y el idioma al cual queremos traducir algo. Lo mismo sucede en Reina Valera. Reina Valera tuvo un idioma intermedio para ser traducido al español y fue el latín. Ahora, sabiendo eso, vamos a ver que ahí se utiliza vituperio, pero en el caso del inglés, la palabra que vamos a aprender esta semana es insult, insulto. Ya habrán notado que en español, si lo ponemos como un insulto, como sinónimo de vituperio, pues se parece mucho al inglés y se parece mucho al francés. Ya debemos ir teniendo esa idea de que cuando las palabras en estos tres idiomas, en English, Spanish and French, tienen casi la misma escritura o se parecen mucho, es porque provienen del latín. Eso ya debemos de irlo como perfilando. ¿Vea? Cuando estas palabras en estos tres idiomas sean muy similares, es porque su antecedente es latín, es el latín. Ahora, vamos a ir a dictionary.com a ver la pronunciación de esta palabra. Y esta palabra resulta interesante porque nos va a enseñar que en el inglés hay cosas que cambian, ¿verdad? Y que solamente cuando se nos explican o cuando las hemos escuchado las podemos saber. Que muchas veces los libros de texto que usualmente se utilizan acá en muchas casas de estudio no nos dicen esto. En primer lugar, vean la palabra insult. Tiene dos sílabas. Eso es lo primero que debemos distinguir. Tiene dos sílabas que sería la I y la N y la S, la U, la L y la T es la segunda sílaba. Pero esta tiene dos funciones. Primero, como un verb, como un verbo. Y segundo, como un noun, es decir, como un nombre. Es decir, el verbo insultar y el nombre, como decir, el insulto. El insulto, eso es el nombre. Bien, ahora lo interesante es que notarán que las dos sílabas se pronuncian igual, pero, o se ven igual, mejor dicho, la pronunciación, pero tiene un ligero cambio. La primera sílaba, si analizamos esa, comienza con el short I. Les decía, no es la I que se va así, I, es la I que se queda acá. I, in. Es igual que en la palabra de English. Para decir inglés es English, English. Y es un sonido corto para esta vocal. Bueno, no solo para esta, también aparecen otras como en la E, ¿verdad? Pero es el sonido corto. Esa es la primera, miren, está aquí y está acá. Luego, de esto para adelante, notaremos que acá, esta U suena a el sonido out. Es un sonido entre A y U. El circunflejo que está acá, la idea que nos da, mire, esto parece una A, pero no es una A. Y le tira más a una A con la U junta. Entonces, la segunda sílaba es como salt, zolt, como out, salt. No es sult, ojo, no es sult, no es insult, porque si usted lo dice así, está diciendo esta como I, como larga, y esta la está diciendo como U, y no es así, es muy diferente, es out, out, es un sonido out, 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 como que comienzo a sacar una A, pero termino sacando una U. Insult. Ahora,
esto tiene una peculiaridad y es que este apóstrofe que está acá, miren, aquí está en medio, está aquí y aquí está al principio. Ese apóstrofe lo que nos indica en un diccionario como dictionary.com es la sílaba tónica o la stress. Vamos a ir aprendiendo estos dos términos, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo stress syllable y weak syllable. Stress es lo que llamamos normalmente el acento o la sílaba tónica. Aquí le vamos a poner, este es el acento. Recordemos que en el inglés el acento no es escrito, solo es hablado. Y esto, weak, significa débil. Esto significa débil, weak. Entonces, aquí tenemos un cambio entre esas pronunciaciones. Aquí esta no es la sílaba tónica. La segunda, porque lo que está delante de ese apóstrofe es la sílaba tónica. Entonces, en esta, cuando es el verbo, la sílaba tónica es la segunda. Pero cuando es el nombre, hay como un changing, hay un intercambio, hay un swap ahí. Entonces, el swap ocurre que esta se vuelve la sílaba tónica y esta no. ¿Qué significa eso? Que aquí comenzamos con un sonido bajo o débil y luego se sube para decir la segunda. Y en cambio en esta se comienza con un sonido fuerte o stress y luego se baja para decir la segunda. En otras palabras, esta primera la debemos de pronunciar como insult, insult, insult. En cambio, en el segundo caso se debe pronunciar como insult, insult, insult. Entonces veamos la diferencia. Una lleva la fuerza en la segunda sílaba y la otra la lleva en la primera sílaba. Entonces diríamos algo como insult, insult. Y en el otro caso vamos a decir algo como insult, insult. Bueno, ese es un fenómeno que se da en algunas palabras, ¿verdad? Las palabras en el inglés a veces se utilizan para varias cosas, no solo es un verbo, no solo es el nombre, no solo puede ser el uso de adjetivo, no solo puede ser el uso de adverbio, sino que tienen varios usos. Pero no en todas. Esta es una peculiaridad de esta palabra y es que se cambia la sílaba tónica. Entonces, cuando pronuncian y quieren decir el insulto, dicen algo como the insult, the insult, the insult, como quien dice el insulto. O algo como decir, esto es un insulto, vendría siendo algo como this is an insult, this is an insult, marcando con más fuerza el in. Bueno, ahora, hay algunas otras cosas interesantes, ¿verdad? En medio de esto, y es que nos dan las definiciones. Primero, como verbo, dice to treat or speak to insolently or with contemptuous rudeness or maybe affront. Es hablar o tratar a alguien con insolencia, un comportamiento rudo, pesado, afrenta. Esas serían las definiciones, afrenta o una ofensa, dice. Hay una definición interesante acá que dice archaic. Cuando encuentren la palabra archaic, significa algo arcaico. ¿Qué es que sea archaic o arcaico? Es que es un uso que ya no es actual. Antes, en el pasado, se usaba para referirse a algo, pero modernamente ya no. Entonces, aquí dice que un uso arcaico era to behave with insolent truth, comportarse con un triunfo insolente, es decir, ser insultar durante un tiempo era sinónimo de una persona que había triunfado y que se creía mucho por eso. Es, por ejemplo, cuando aquí decimos insulso, por ahí viene la idea de esto, que le dicen a alguien, sos un insulso. ¿Qué significa? Que te comportas insolentemente porque te crees la gran cosa.
Luego tenemos el noun que dice ya como nombre, an insolent or contemptuously rude action to remark upon. Eso significa, es el nombre para referirse a alguien insolente, ¿verdad? O la actitud ruda, dice, grosera, o alguien, o remarcar una afrenta. También dice something having the effect of an affront, algo que tiene el efecto de una afrenta. Incluso tiene un uso medicinal, ¿verdad? O del área médica, que es para referirse a an injury, que es, digamos, una lesión o un traumatismo o un agente, ¿verdad? Que le influye, digamos, en ello. Una aplicación aparte, ¿verdad? Y luego hay algunos synonyms como fan, injure, abuse, offense, outrage. El opposite, que es el opuesto, ¿verdad? O el antónimo, es compliment, que sería como decir un cumplido. O sea, el opuesto de insult es un cumplido. Y al final aparece por acá el orange. Vamos a ir acá, con eso terminamos. Miren, es de 1560, viene más o menos de 1560, es de latín y en el latín el vocablo es insultare. Esa palabra en latín, insultare, tiene un origen etimológico que dice to jump on, saltar sobre alguien, saltar sobre alguien, literalmente eso significaba. De hecho, aquí nos dice que estaba compuesta por el prefijo in del latín y el sufijo sultare, que es una forma de saltare, de saltar. En otras palabras, cuando decimos insulto, su origen etimológico es el hecho de saltar sobre alguien. Ir y saltar, to jump on, saltar sobre alguien. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos el versicle, ¿verdad? Y vamos a ir al tema de las Magic Words, que es con lo que estamos con ustedes. En la última clase veíamos los saludos de acuerdo a la hora del día. Decíamos que en el inglés hay un periodo de tiempo que es como el ocaso, el anochecer, ¿verdad? Cuando cae la noche, que usualmente nosotros no lo tenemos. Aquí, dependiendo de la estación en la que estemos, es decir, si el sol se oculta más tarde o si digamos, permanece menos tiempo, oscurece más rápido, nosotros pues ya a las 6:30 andamos diciendo buenas noches y en otros casos todavía se dice buenas tardes. Pero en el inglés hay un specific time to say this greeting. Hay un tiempo específico para decir este saludo y es una magic word y es good evening. Good evening, ¿verdad? Entonces recordar que tenemos good morning, good afternoon, good evening y good night. Decíamos que el good evening puede ser bien buenas tardes, puede ser bien buenas noches. Y que la costumbre es que si yo llego a un lugar y quiero saludar a las personas porque voy llegando, porque voy en la calle, pues lo mejor es decirles good evening. Pero si me voy del lugar, ya me voy a acostar, ¿verdad? O ya es bastante la noche entrada, hablemos, digamos, 9, posiblemente de la noche en adelante, es mejor usar el good night. Bueno, vamos a seguir con otros. El number 20. En el número 20 tenemos be better. Be better. En este caso, ¿verdad? Nótese que esta es un sonido largo. Be. Vayámonos acostumbrando que el sonido largo es siempre con la I pequeña o la I minúscula y es el sonido I. Y luego tenemos este, ¿verdad? Que es better. Better. Aquí, de hecho, hasta aquí, diría yo, estas de acá, tendríamos esas tres propiamente, vendría siendo un sonido bet, como bet. Y luego se agrega un sonido del schwa. Recuerden que esta que está así como de cabeza y hacia el otro lado es el schwa. ¿Qué es el schwa? El schwa es un sonido vocal que es el sonido, yo le llamo más sin gracia del inglés, ¿verdad? Porque yo lo veo como una persona que está enferma, que está sick, que está en una cama de hospital o está en su cama y ya no tiene fuerza, ¿verdad? Para decir que algo le duele. Ya no puede decir, ay, me duele, ya no puede decir así. Entonces, lo más que puede hacer es, ah, ah, ah. Ese sonido, ¿verdad? Curiosamente
casi no tenemos que hacer nada con la boca. La boca solo está medio abierta. La lengua permanece así abajito y solo hacemos una fuerza acá. Uh, uh, uh. Ese es el schwa. Por la forma en la que se gesticula, sonada a veces como que fuera una UH. En muchos textos lo van a encontrar como una UH, pero realmente no es una UH. De hecho, el schwa, dependiendo de dónde esté, a veces nos va a sonar a una vocal A, a veces a una I, a una E, a una O. Es un sonido camaleónico. Significa que se disfraza y nuestro oído nos engaña cuando no estamos acostumbrados a él. Recordemos que como nosotros conocemos A, I o U, nuestro cerebro busca asociar en la mayoría de palabras en inglés el A, I o U. Pero recordemos que son sonidos diferentes. Ahora, esta palabra, better, tiene una implicación adicional, sobre todo si vamos a hablar de inglés norteamericano y de inglés británico. Los británicos tienen una forma especial de pronunciar. Bueno, y de hecho tengo que, quizás mejor lo voy a escribir para que les quede más claro eso, porque ya que nos metimos con esta frase, es necesario explicarla. Vaya, existe American English, que ya lo hemos definido. Decíamos en inducción, mire, hay dos tipos generales de inglés, aunque hay más variedades, pero las principales son estas dos. Existe el American English y también existe lo que vamos a conocer como el British English. Son los dos. En muchos libros, ¿verdad? En muchos libros a estos los abrevian, ¿verdad? Y hay, sorry, perdón, se me fue muy abajo esto. Vamos a regresar. A estos en los libros se suele abreviar, ¿verdad? Se les suele dar unas abreviaturas. Comúnmente lo vamos a encontrar como US, de United States, y UK, de United Kingdom, ¿verdad? Eso es, digamos, lo más usual. Pero debemos de hacer la aclaratoria que hay algunos tonos neutros, ¿verdad? Hay algunos tonos neutros. Es decir, vamos a hablar de American y de British English en las categorías estándares. A veces se nos apunta o se nos dice, mire, usted tiene que aprender el inglés de una forma que sea estándar y no de una forma específica, pero es necesario conocer la forma específica siempre. Entonces, a este normalmente le vamos a decir US y a ese lo vamos a encontrar como UK, de United Kingdom y de United States. Ahora, existe una situación y es que de estos podemos encontrar lo que se conocen como los estándar. Los estándar tanto del American English y el estándar del British English. Entonces se suele hablar de American English Standard y British English Standard. Cuando hablamos de que son estándar, nos referimos a que no tienen, digamos, ciertas características propias, sino que es un inglés neutro, tanto para el británico como para el americano. Por lo general, los foráneos, como usted y como yo, recordemos que un foreign student o un estudiante foráneo de idiomas es aquel que no está viviendo en el país donde se habla ese idioma y lo está aprendiendo desde afuera. Por eso, foráneo, estar afuera. Entonces, la mayoría de foráneos acostumbramos a utilizar eso, una pronunciación estándar. Entonces, la palabra aquí en cuestión es la palabra mejor, que en inglés es better.
estándar. Inglés estándar, tanto para americano como para británico, la palabra se pronuncia como better, better, con una T en medio. Better. Esa sería la pronunciación estándar. Ahora, resulta que con estas palabritas, cuando no es estándar, cuando es una pronunciación tirándole, por ejemplo, en la zona de los Estados Unidos, sobre todo los estados más representativos como Nueva York, como California, en donde se habla, digamos, un inglés muy moderno, ¿verdad? Por ejemplo, esta palabra van a hacerle un cambio. Y, por ejemplo, la escritura del fonema es esta que está acá, ya en un inglés norteamericano, digamos, con acento ya más que suene como nosotros decimos aquí, a chelón gringo, ¿eh? Entonces no vamos a escuchar que nos digan better, no vamos a escuchar eso nunca en un norteamericano. Ya saliéndose de la pronunciación estándar, los norteamericanos hacen un cambio en este sonido. Vienen y aquí ocurre un fenómeno que se llama la flap T, así se le conoce. La vamos a estudiar más adelantito, pero ahorita la voy a mencionar rápidamente. La flap T es un fenómeno de la lengua norteamericana, principalmente, que dice que donde la T está en medio de dos vocales, se puede reemplazar por una flap T, es decir, la T, para gesticular la T, la lengua toca el cielo de la boca. Y luego se expulsa aire y se baja la lengua. Esa es la T. Pero una flap T, de hecho lo de flap significa que no vamos a tocar hasta arriba, sino que queda como enrolladita. La lengua no va a llegar arriba, sino que queda enrollada. Entonces, la flap T dicen algunos que la hacen como una D y otros dicen que la hacen como una R. ¿Qué significa? Que esta palabra, un norteamericano promedio, o sea, alguien que sea un native speaker, se la puede decir a usted como con una D aquí en medio, como que fuera una D, o se la puede decir como que fuera una R. Entonces, ahí van a comenzar ustedes a escuchar que en vez de decir be better, con la T claramente, van a decirle algo como be better, o más común como be better. Hey, be better, 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 una R, o better. Hey, get better soon, better, 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 better. Entonces, escuchen la diferencia. Primero con la T, better. Después con la D, better. Y después con la, como que fuera una R suave, better. Digámoslo con el B. Escuchemos las tres con diferente pronunciación. Be better. Be better. Be better. Better. Yo les diría a ustedes, miren, si quieren sonar más como un nativo, díganlo como esta. Díganlo como la R. Be better. Hey, be better. Que mejores. Be better. Vaya. Pero eso es el inglés americano. Y eso no es el estándar. El estándar me diría a mí, miren, el estándar en el US estándar lo dice con T. Eso es el estándar o neutro, sin tirarle mucho al americano y al británico. De hecho, el británico, digamos que hable sin acento británico, lo va a decir así. Pero después vienen los británicos y a estas palabras que terminan con schwa, ¿sí? Lo que ellos hacen es eliminar el sonido de la R. Y esto es lo que se conoce como inglés rótico, que es propio de un londinense, de alguien que se haya, desde pequeño que se haya criado en Londres, va a hablarlo de esta manera. Y no va a sonar la R al final, la va a eliminar. Y entonces nos va a decir better,
con el sonido de la T, pero al final el schwa, better, better, it's better, es mejor, it's better. Y entonces esto lo va a decir como, be better, be better, que te mejores, be better. Entonces vean de esa frasecita tan sencilla, se pueden desprender diferentes pronunciaciones. Pronunciación estándar, better, con el sonido de la R al final, de esa como ER al final, pero que suena el schwa, better. Luego, las dos que vienen derivadas del inglés americano ya acentuado, ¿verdad? Ya con el acento propio del norteamericano. Better, 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 better. Y luego los británicos, ¿verdad? Que realmente no es que todos los británicos hablen así. Quiero aclarar eso. Se recordarán que habíamos dicho previamente que esto del inglés rótico y no rótico tiene que ver de acuerdo a la zona en donde viven o donde vivían, digamos, los que eran los sirvientes de la realeza de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, que esa gente hablaba de una manera diferente y era llamado también el inglés de la corte del rey. Entonces, hay ciertas zonas allá en Reino Unido o en Inglaterra propiamente en donde no todos acentúan de esa manera. Hablan más un inglés británico neutro, digamos, ¿verdad? Que se parece o le tira más al americano neutro. Entonces debemos de tener eso en mente, de que hay diferentes situaciones en donde se van pronunciando las cosas de manera diferente. La pronunciación, si bien es cierto, hay un proceso de estandarización a través del IPA System, porque hay un IPA para británico y hay un IPA para norteamericano. Cuando estudiamos las tablitas del alfabeto fonético internacional, nos vamos a dar cuenta que hay una tabla estándar, hay una tabla para los norteamericanos y una tabla de IPA para los británicos, porque entre ellos mismos hay diferencias en ciertas pronunciaciones como estas que acabamos de estar explicando. Bueno, vamos a una más. La siguiente es con have. Estas tienen el sonido have y nótese que esa E no suena. Esa E que está ahí no suena. Lo que suena es una H, otra vez como luego suena el I, en esa A, el I have. Recuerden, I, have. Y luego miren esa letra A, suena a un schwa, no suena a porque esto es un artículo. Esa letra A significa uno o una en el inglés. Fíjense que creo que se fue hace como un año y medio, lo mucho, tuvimos un estudiante salvadoreño, ¿verdad? Que está en Estados Unidos y se conectaba con nosotros a clases en línea, ¿verdad? Y él siempre nos decía, mire, tengo problema con esto, con lo otro. Él, de estar allá, ya había agarrado bastante el acento norteamericano, pero tenía problema con estas, porque siempre que las veía, comenzaba a pronunciarlas como porque se recordaba que esta solita en inglés se llama A, pero aquí no se está usando como una letra del alfabeto. Aquí se está usando como un article, como el artículo uno o una. Uno o una. Y algunos me dirán, mire, y que uno no se dice one. Sí, pero ese es el número. Ese es el number. Esto es un artículo. Eso es una cosa diferente. Entonces, como article, este tiene el sonido schwa. Suena a. Muchas personas cuando no les explican esto, hacen esto como have a good one, dicen. En los peores casos dicen have a good one. Have a good one. Nuevamente, el error es querer pronunciar las cosas como si se tratasen de español. Son sonidos diferentes. Have, ese es have. Es el schwa. Good one. Nótese que esta, mire, suena a una W. La W suena a una especie de U en algunos casos. One. Y miren, se une a esta. ¿Y de dónde sale esta?
¿Dónde está ahí? Bueno, sale de eso realmente. De esta no suena. La E al final no suena. Es one. Have a good one. Have a good one. Que tengas, bueno, aquí está que tengas un buen con puntos suspensivos. Yo puedo decir have a good day. Have a good day, que sería casi igual que decir have a nice day. Have a nice day, have a good day, sería lo mismo. Pero aquí dice have a good one y mire, dice que tengas un buen y puntos suspensivos. ¿Por qué razón? Porque cuando no queremos decir si es la morning, si es el afternoon, si es la evening o si es la night, con el one sustituimos lo que sea. O sea, si alguien me dice, have a good one, hey, que tengas si es en la noche, que tengas una buena noche. Si es en la tarde, que tengas una buena tarde. Si me lo está diciendo en la mañana, pues es como que tengas un buen día porque va iniciando el día. Entonces, el have a good one es bien neutral porque lo podemos usar a cualquier hora. Y que tengas un buen, ya se sobreentiende que el one, en este caso, sustituye a la parte del día en la que se esté. Se ha notado, yo casi siempre lo saludo con esa, have a good one, porque pues a veces se nos conectan de otros lugares, no necesariamente de El Salvador, y es otra hora ya. Bien, ahora dice, have a nice day, have a nice day, que tengas un buen día. Nice, nótese esta pronunciación. Vocal larga para la E no suena. Have a nice day. A con Y suena a ¿verdad? Nice day. Y good done, que es bien hecho. Good done, bien hecho. Good done, bien hecho. Bueno, veamos qué más tenemos por acá. Bueno, tenemos más, ¿verdad? En el 24, well done. Good done y well done son casi sinónimos, pero este tiene un poco de más énfasis. Luego tenemos nice to see you. Nice to see you. Qué bueno verte. Nice to see you. Nótese que esta C de nice suena a una S. Es el sonido de S. Nice to see you. Luego tenemos uno bien importante. Nice to meet you. Nice to meet you. Un gusto conocerte. Cuando nos presenten a alguien por primera vez, este es el que debemos utilizar. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo. That's gonna be all. Thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye, but remember, tomorrow we have another class. Please take care and may God bless you. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Goodbye. Good night. Have a Goodbye. good. Thank you. Bye.